Hola, buenas. Mi nombre es Javier Travera Robles y soy profesor del Departamento de Información y Comunicación de la Universidad de Extremadura. Y les presento el trabajo que lleva por título La divulgación de la ciencia a través de las imágenes online, el caso de los bancos de imágenes. Bueno, en primer lugar quería desearles que se encuentren bien de salud y también quería agradecer a los organizadores del congreso y a los del simposio en concreto que nos hayan facilitado la participación a través de este medio. Este trabajo se presenta en un contexto de una producción de millones de imágenes diarias y por tanto de consumo también de muchísimas imágenes, lo que hace que nos estemos acostumbrando a estar rodeados siempre de ellas y por tanto cuando elaboramos cualquier trabajo científico este debe incluir también imágenes para ilustrar los contenidos. Además tenemos un problema, es que a veces es complicado encontrar imágenes para estos documentos y además imágenes que las podamos utilizar bien de forma legal. Y además, ¿qué entendemos por ciencia o qué es un banco de imágenes? La definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, bien, vemos que hay 4 acepciones y la última de todas quizás cuando hablamos de ciencia siempre estamos pensando en ciencias exactas, físicas, químicas y naturales, pero realmente cuando hablamos de ciencia nos referimos a todo también, ¿no? A todos los conjuntos de conocimientos obtenidos mediante la observación, razonamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no solamente las ciencias de siempre, digamos, sino también otro tipo de ciencias, en este caso, por ejemplo, en nuestro ámbito, las ciencias sociales. Los objetivos de este trabajo, explicar brevemente el funcionamiento de los bancos de imágenes, mostrar algunos contenidos específicos en algunos de ellos, ya sean especializados o no, de divulgación de la ciencia, determinar los bancos de imágenes como paradigma de estas fuentes de imágenes que hemos dicho legales, que se podemos utilizar tranquilamente sabiendo que lo hacemos bien, y por otro lado ofrecer un listado de bancos de imágenes sobre ciencia o con contenidos de ciencia que podamos utilizar. Si nos fijamos en este caso real de hace unos días, de una entrada a un blog de un divulgador científico, en este caso hablaba sobre la diferencia entre el agua destilada y el agua normal, vemos que bien, la imagen ilustra lo que luego explica en el texto. Es una imagen muy básica, muy de divulgación, pero sí que podemos apreciar que no se ha incluido fuente de la imagen, ni se ha incluido el autor. No sabemos cómo ha sido añadida esta imagen, si por el autor, si por el medio, pero no está del todo bien hecho. Permítame aquí una reflexión muy rápida y es que no sabemos muy bien por qué no tenemos la costumbre de citar a los autores de imágenes, así como solemos citar a los autores de contenido, más en este ámbito científico. Cualquier contenido que se cita al autor, pues no sabemos por qué las imágenes nunca o raramente aparecen citadas. Y esto es algo que debemos cambiar y corregir. Pero vamos, esto pasa en todos los ámbitos. Si nos fijamos en un ejemplo de un periódico nacional de grandísimo consumo, vemos que en esta otra imagen del tema actual en estas fechas, pues tampoco se pone el pie de foto, pero no se ponen la fuente, ni la agencia ni el autor en concreto. ¿Y qué es lo que solemos hacer cuando necesitamos de una imagen para ilustrar un contenido? Pues lo que hacemos casi todos cuando buscamos información en Internet, buscarlo a través de un buscador, de Google, por ejemplo, en este caso. Y bueno, intentando hacer una búsqueda de una imagen que pudiera asemejarse a la vista anteriormente, pues he hecho una búsqueda textual y me aparecen estas diversas imágenes. El problema está en que no tenemos ninguna forma de saber si podemos utilizar estas imágenes, si no las podemos utilizar. En todo caso, podríamos irnos al menú de herramientas y ahí podemos ver que se puede filtrar los resultados en función de la licencia o de los derechos de uso. Aunque hay que advertir que esto no funciona casi nunca bien. Es muy difícil que funcione bien porque el buscador a la hora de indexar las imágenes no tiene normalmente la información sobre qué se puede hacer con esas imágenes y qué no. También permite el buscador de Google hacer una búsqueda por imagen. En el simbolito, en el icono de la cámara de fotos, se puede buscar por imagen. Y como yo me he descargado la anterior, la he buscado a través de ese sistema y evidentemente me ha encontrado una imagen que es la imagen que yo he utilizado, de modo que es otra forma de buscar imágenes, por afinidad o por semejanza icónica con respecto a la imagen buscada. Y vemos también que nos ofrecen multitud de imágenes que son visualmente similares. Podemos ver muchos ejemplos aquí. Pero como decimos en la anterior búsqueda, no sabíamos si las imágenes las podíamos utilizar o no. Muchas veces incluso si buscamos al autor original no lo encontramos. No sabemos si esa es la web donde se ha publicado por primera vez o es copiada de otra web, que ha sido utilizada mal. Por tanto es complicado y por eso decimos que los bancos de imágenes son el paradigma de fuentes de imágenes bien utilizadas porque en primer lugar contienen imágenes que podemos llamar legales porque el banco tiene una relación contractual con los autores. Vende normalmente o permite el uso
de las imágenes de esos autores que han cedido su uso al banco de imágenes. Su uso, no su autoría, que permanece en ello. Además tiene un sistema de selección y de no duplicidad, de modo que no vamos a encontrar imágenes repetidas, parecidas sí, pero no repetidas en principio, y además son imágenes normalmente de gran calidad. Los fotógrafos son muy buenos, con grandes recursos técnicos y son imágenes muy buenas. Además de las imágenes, como veremos después, incluyen una serie de información anexa que permite la búsqueda, y una búsqueda eficaz y que además nos remite a otras imágenes parecidas. Y además incluyen sistemas de búsqueda y recuperación que también facilitan la eficacia en la búsqueda y en perder poco tiempo en ello. En cuanto a la tipología de los bancos de imágenes, se podría decir que hay tantos bancos de imágenes como imágenes, pero bueno, si por ejemplo consideramos el criterio en función de los creadores y la misión, pues podemos hablar de bancos de imágenes personales o difusión de obra, de un fotógrafo que quiera vender su obra o difundirla, institucionales, educativos, de los que vamos a ver aquí unos cuantos, es decir, instituciones que han creado un banco de imágenes para disposición de los públicos, profesionales, de un colegio profesional o de una determinada profesión, de odontólogos, de médicos, sobre todo en el ámbito de las ciencias de la salud está muy extendido, y comerciales, que suelen ser politemáticos, que vamos a ver de ellos también varios casos, que son los más habituales y los más conocidos, y ellos se pueden dividir en dos tipos, macrostock o microstock. Macrostock serían aquellos que incluyen imágenes, digamos, quizás de mayor calidad, pero sobre todo en exclusiva y por un tiempo y para un uso determinado, y microstock son imágenes normalmente más baratas o incluso gratuitas, que no tienen ningún tipo de exclusividad, podemos ver la misma imagen en distintos sitios, pero permiten eso, abaratar un poco el coste del uso. Si nos fijamos en un primer banco, cómo funciona, pues evidentemente cuando llegamos a un banco, en este caso Getty, que es un banco de macrostock, podemos encontrar una caja en la que se puede hacer una búsqueda textual, igual que hacemos en Google, y vemos que si buscamos en este en concreto ciencia, pues nos salen diferentes categorías, ¿no? Ciencia de tecnología, ciencia ficción, ciencia de datos, de modo que podríamos ir acotando también por categorías. En este otro, que es Adobe Stock, también muy importante, hemos puesto por ejemplo el término anatomía y hay numerosas imágenes al respecto. Vemos que no solamente son imágenes fotográficas, sino también ilustraciones y demás. Muy interesante. A la izquierda hay una serie de filtros, pueden filtrar la búsqueda y de modo que podemos acotar los resultados. Por ejemplo, en cuanto a la orientación, las personas, etc. Otro banco de imágenes sería este Alamy, que nos permite, igual que los anteriores, buscar por texto. También hay, si se fijan a la derecha, al lado de la lupa azul, hay una cámara de fotos que permite buscar también imágenes por similitud con otra que nosotros tengamos previamente, porque hayamos visto que nos gusta y queremos encontrar una, entre comillas, legal. Haciendo una búsqueda, no obstante, textual, pues vemos que hay muchas imágenes que podrían parecerse en algo a lo que se pide en la búsqueda textual, y si haciendo la búsqueda por la imagen que hemos visto anteriormente, vemos que podemos encontrar la imagen original. La imagen original, como hemos dicho antes, rodeada de mucha información anexa. Abajo podemos ver el título, el fotógrafo, ¿no? El fotógrafo Science Photo Library, y que en concreto el fotógrafo es Vladimir Bulgar, como pueden ver aquí abajo. Podemos ver mucha información técnica, el tipo de uso, etc. También a la derecha podríamos ver el coste en función de lo que necesitemos, ¿no? Si para una página web, revista, etc. Y abajo, que no se ve en el primer pantallazo, pues lo que hemos llamado palabras clave, descriptores, que nos ayudan a encontrar esta imagen o buscar otras que nos puedan interesar por su parecido, además de que abajo el propio banco de imágenes nos muestra imágenes semejantes. Otro banco de imágenes sería Shutterstock. Vemos que también incluye la misma fotografía del mismo autor, lo podemos ver abajo, Science Photo. Pero hasta ahora hemos buscado imágenes que eran muy sencillas, una jarra, agua, pero bueno, también podemos encontrar en estos bancos de imágenes comerciales, en este caso el de Alamy de nuevo, información científica pura, digamos, o más técnica. Por ejemplo, si buscamos COVID-19 vemos que hay numerosas imágenes, ¿no? Podemos ver la imagen más de cerca, los descriptores, como he visto antes, y otras imágenes parecidas. Vemos que son imágenes pensadas para divulgar noticias sobre este virus, bastante ingeniosas algunas de ellas, pero bueno, lo que se suele y se está hablando estos días. Otros bancos de imágenes que no son ya los comerciales que hemos estado viendo antes, pues este, por ejemplo, educativo, que es el banco de imágenes del Ministerio de Educación, del INTEF,
en el que se muestran todo tipo de imágenes de todo tipo de cuestiones. Pero también lo bueno que tiene este banco es que permite seleccionar las imágenes en función de las categorías temáticas según la disciplina, o también incluso según el nivel de estudios educativos. Un banco también muy interesante en la Universidad de Málaga, el que se denomina UCiencia, que incluye también bastantes recursos. Como vemos, son casi todos bancos institucionales. Los recursos se agrupan en categorías, como pueden ver. Otro ejemplo sería el de la Real Academia Nacional de Medicina, este banco de imágenes, que también está agrupado en categorías: actos, publicaciones, retratos. Y otro también, este internacional, sería el de Science Photo Library, que también incluye numerosos recursos sobre la ciencia. En este caso un banco más comercial, pero especializado en ciencia. También hay otros, como este de la California State University, también agrupado por categorías. Son solo algunos ejemplos, hay muchos más. Y para que no se alargue más este vídeo, vamos a las conclusiones y decir que en todos los bancos de imágenes hay recursos relacionados con la ciencia, ya sea de una forma o de otra. Incluyen, además son excelentes fuentes de divulgación, porque vamos a poder encontrar cualquier tipo de imagen, casi cualquier tipo de imagen. Vamos a ver una pequeña diferencia, es que los bancos de imágenes comerciales suelen tener gran calidad técnica, formal, tecnológica, pero claro, no suelen estar supervisados científicamente, son los fotógrafos los que suben las imágenes al banco de imágenes. Sin embargo, los bancos de imágenes educativos, divulgativos de la ciencia, sí que suelen incluir menos recursos, quizás incluso de menos calidad técnica, pero en teoría deberían estar supervisados, puesto que tienen una serie de tutores de contenido. Y luego una advertencia, y es que nosotros como usuarios de estas imágenes en nuestros documentos científicos tenemos que tener siempre cuidado con el uso que le demos a las imágenes. Y además, cuando la utilicemos del banco que sea, tendremos que leer en detalle las condiciones de uso. En muchos casos, aunque sea gratis, se pide que se cite la fuente, que se cite el autor. Nosotros además recomendamos que siempre se cite la fuente y el autor, aunque se pague por ello. Como hemos dicho, el hecho de pagar por algo no quiere decir que no debamos reconocer la autoría de esa imagen. Le dejamos aquí una sugerencia de banco de imágenes, que lo ponemos también como un documento PDF adjunto a la presentación, de modo que lo pueda consultar detenidamente. De nuevo, son solamente sugerencias. Y hasta aquí la presentación. Le doy las gracias, les pongo aquí mis datos de contacto por si tienen cualquier duda, sugerencia, pregunta. Muchas gracias, saludos.